Siempre primero César, muy bien. Se viene el embate del rabino Sergio. Ya, tenemos que esperar que se conecten todos los rabinos. A ver si tengo acá en las fotos una vez. Hicimos una, arreamos ahí con eso de los rabinos. No tengo. Voy a conseguir una foto, les voy a enviar después para que se rían. Dale, profe. Muy bien, esperamos unos minutitos más que se conecten. Si hay preguntas o algo, estas son después de las clases obligatorias. Vamos a hacer como el lunes pasado, un tercer tiempo de hablar nomás. Pero si hay preguntas, alguna que quedó de la hora, porque con esto que se corta, porque se corta nomás, es medio difícil programar el tiempo y a veces queda medio truncado ahí. Algo que haya quedado en el tintero, que no se entendió muy bien, bueno, conmigo casi nada se entiende muy bien. Aparte de eso, hoy estaba todo entrecortado. Ese es un problema. No sé qué pasa con la señal hoy, porque acá la señal está, por lo menos en las lucecitas, está a full, pero se me corta a cada rato. No sé qué es. Rarísimo. Pero todo el día estuvo así, y no solo acá. Recién hablaba con mi esposa y en su oficina estaba igual. No sé, algo del servicio, capaz. Pues bien, vamos a dar continuidad, si no, no me alcanza el tiempo. ¿Ah? Entonces, para cerrar esto del libro de la alianza, el concepto de alianza, entonces es lo que da eh, el telón de fondo sobre el que se desarrolla la historia de todo el Antiguo Testamento, pero particularmente del Pentateuco. Por ejemplo, nosotros mismos, todos los años nos ponemos a recordar las fechas importantes de, de nuestra historia. Nos ponemos a recordar los grandes hitos de la familia, nuestros cumpleaños, eh, sí, nuestras fiestas familiares constantemente. Y como pueblo de fe, también tenemos celebraciones. La más importante probablemente sea la Semana Santa, la Pascua, ¿no? O fechas patrias como la independencia, algunos feriados. Todos los pueblos tienen eso. Y así también digamos, el pueblo de la Biblia tenía sus, sus hitos, sus grandes recordaciones de la obra que Dios había hecho por él. Eh, Recién vimos un poquito, no solo un versículo, pero si vamos, por ejemplo, al libro de Levítico, capítulo 16 y capítulo 23, vamos a ver la descripción de las tres grandes festividades que tipo le daba ritmo al año. Y las tres festividades, la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos, no solo tenían que ver eh, con las épocas agrarias, sino que los israelitas releían las fiestas agrarias como recordatorios de los actos salvadores de Dios. Por ejemplo, la fiesta de la primavera, que es la Pascua, un recordatorio que hacen todos los pueblos antiguos, el inicio de la primavera, en el hemisferio norte, obviamente no el nuestro, pero ellos
los israelitas toman las festividades de la primavera, la misma época, y lo asocian a su liberación de Egipto, o sea, cuando el pueblo renace y da frutos. La fiesta de las cosechas, o el Pentecostés, que también era una festividad agraria de todo el Mediterráneo, los israelitas la releen a la luz de la historia de la salvación y lo toman como el dar de la ley, ¿sí? O sea, la cosecha se da con el pacto de la ley. Y la fiesta de los tabernáculos, que era la fiesta del fin del año, del cierre del año, cuando se hacían las nuevas siembras y todo lo demás, y el día de la expiación, bueno, el día de la expiación es propiamente ya una festividad hebrea, pero ellos toman una festividad agraria y lo relacionan con Dios llevando a su pueblo hasta un hogar permanente, ¿sí? Dándoles la tierra prometida. Cuando todo el año finaliza su ciclo, ellos reconocen que es Dios el que les había dado la tierra que fluía leche y miel. Entonces, ya las propias festividades son una relectura. ¿Cuánto más nosotros, 3000 años después, no vamos a negar que releemos, ¿no? Pero una cosa es interesante viendo esto, que esto que digamos, el libro de la Alianza, este telón de fondo, se organiza en realidad como una celebración, como una liturgia, un culto a Dios por haber llegado cerca de las personas, haberlas elegido y haber entrado en relación directa de amistad, de compañerismo, de protección, de redención con este pueblo. Y entonces el libro de la Alianza está estructurado, cuando lo leemos eh, secuencialmente, está estructurado como un culto, en 5 pasos, una celebración en 5 momentos. El primer paso es recordar la historia, ¿no? Como les decía en el primer bloque, cuando leemos el Génesis no fue escrito, aunque relata la historia de la creación, no fue escrito para que nosotros conozcamos el origen del mundo, sino para que nosotros conozcamos por qué estamos hoy acá. Da sentido a nuestra vida. Entonces, la alianza, ellos también la leían no como un hecho en el pasado, sino que esa historia de la alianza, eh, por ejemplo, Éxodo 19 del 1 al 25, relata la historia para dar sentido al presente. La celebración entonces se iniciaba recordándole a los peregrinos la historia del peregrinaje por el desierto, la historia de los 40 años en el desierto, desde la salida de Egipto hasta que Dios se manifiesta y habla con ellos en el Sinaí. Cuando el pueblo oía la historia de su propio pasado, eh, los que escuchaban la historia se unían a los que habían hecho la peregrinación del desierto y también ellos se preparaban para oír la voz de Dios. El segundo momento de la celebración de la alianza era oír la palabra pronunciada por el propio Dios. Nosotros llamamos correctamente a las escrituras la palabra de Dios. Pero en las escrituras hay una palabra de Dios que es más palabra de Dios que todo el resto. Y son los 10 mandamientos. Esos son escritos por el propio dedo de Dios. Entonces, para los israelitas, los 10 mandamientos o 10 palabras eran el centro de toda la revelación divina. Tanto así que no dice, bueno, Moisés recibió de Dios o los profetas recibían de Dios. Siempre era así, menos los 10 mandamientos. Dios escribió con su propio dedo en 2 tablas de piedra y se las entregó a Moisés. Que después Moisés reventó en el piso es otra historia, pero en inicio era la propia, dado directamente por Dios. Entonces, el segundo paso es oír la palabra que el propio Dios va a pronunciar. Entonces,
Ahí tenemos el capítulo 20 de Éxodo, Éxodo 20 del 1 al 17, del 1 al 20, que es la segunda parte, es la pronunciación directa de Dios de los 10 mandamientos, que es el ideal de la propia justicia de Dios. Y no es solamente un mandamiento dado por Dios a su pueblo, sino, creo que la semana pasada más o menos les comenté esto. Cuando leemos el Sermón de la Montaña, y leemos el final del sermón, Mateo 5:48, sean perfectos como el Padre de ustedes en los cielos es perfecto. Entonces eso solo en la vida eterna vamos a poder cumplir. Mientras que el Evangelio de Mateo es el más hebreo de los 4, y siempre la última frase es la que debería estar adelante. Entonces, ¿cómo se lee el Sermón de la Montaña? ¿Quieren ser perfectos como con el propio carácter de Dios? Hagan esto. Den la otra mejilla, caminen la segunda milla, perdonen a los enemigos. Si son así, van a ser exactamente igual que Dios. Profe, No somos perfectos para hacer eso, sino haciendo eso nos hacemos perfectos. Dale, Luis. no, Karl Barth, por ejemplo, decía que ni Jesucristo alcanzó ese estándar porque él no dio la otra mejilla, por ejemplo. Él se plantó ante el... ¿Por qué me Entonces, pegas? ¿por qué me pegas? No es que no lo pudiese alcanzar, sino que sencillamente no hizo. O sea, pareciera haber una contradicción allí entre lo que él dijo y lo que finalmente hizo. De vuelta, la trampa de la lectura materialista. Porque Jesús, en el Sermón de la Montaña, el telón de fondo del Sermón de la Montaña son los 10 mandamientos. Oísteis que los antiguos dijeron, mas yo os digo. Moisés les dijo, mas yo os digo. Solo podemos entender el Sermón de la Montaña a ver cómo los judíos aplicaban los 10 mandamientos. Profe, Como justicia para, para, lo- externa. para los judíos, por ejemplo, Dios se había revelado a través de los mandamientos, los 10 mandamientos, era una revelación de Dios. Ya. ¿Se puede hablar de una revelación parcial ahí? Porque nosotros consideramos que la revelación completa de Dios se da en Jesucristo. Así es. Pero entonces se puede hablar de una revelación, algunos hablan de la revelación gradual. Y William Progresiva. Barclay dice, ¿cómo? La revelación Progresiva, progresiva, sí. progresiva. Y Pero esa es William una Barclay dice, lectura cristiana, de vuelta. Barclay dice que no fue una revelación progresiva, lo que fue progresivo fue la comprensión Porque que era se calvinista. tenía. Barth era calvinista. No Barclay, William Y Barclay. William Barclay también, peor aún, era universalista, era congregacional, ¿no? Ok. O sea, para el calvinismo, ustedes saben que Pero la tengo interpretación tengo entonces un fue progresiva. preconcepto. La Perdón, interpretación siempre es progresiva. pero la revelación fue completa desde un principio. Para los judíos, la Torá es la revelación de Dios. Todo el resto no es revelación de Dios. Es muy interesante esto aquí. Hablan por Dios, pero no es revelación de Dios. Entonces, la piedra de toque para entender las escrituras para los judíos es la Torá. Los profetas no pueden contradecir la Torá. Los escritos no pueden contradecir la Torá. No hay otras interpretaciones. De hecho, surge una herejía dentro del judaísmo, que es la Cábala. La Cábala es así, para nosotros un judío es un barbudo vestido de negro con esas cosas. Para los judíos esos son locos. Son herejes, porque ellos creen en espíritus reencarnados, o sea, los hasídicos, y hasta tenemos los hasídicos truchos, el famoso de nuestras raíces hebreas, los judíos mesiánicos. Bueno, pues, si querés ya el último stop antes de la locura total son esos. No, Son peor, muy bueno, supersticiosos. sí, y la locura total son los nazarenos. Esos sí ya perdieron la chaveta por completo. Que de última es vestirse de judío, no hay vestimenta de judío. En fin.
Pero ¿a qué voy? Para el judaísmo teológico, el judaísmo tradicional, la Torá es el libro de Dios. Los profetas solo explican la Torá, los escritos solo exaltan la Torá, pero revelación de Dios es solo la Torá, solo los 5 libros de Moisés. Entonces, ahí la revelación estaba completa. Y si leemos con ojos judíos las palabras de Jesús, Jesús jamás consideró otras escrituras que la Torá. Y ahí es donde tiene sentido el Sermón de la Montaña. El Sermón de la Montaña es una relectura de la ley de Moisés. Entonces, todas las expresiones. Los capítulos y versículos son una de las peores trampas que jamás se le ha hecho a la teología en toda la historia de la Iglesia. Tal versículo es la base. Bueno, la Biblia no se lee así. Los escritos venían completos. Una carta, por ejemplo. Bueno, leí una carta. Ah, mira, mi abuela me dijo papa. Entonces, mi abuela es católica. Y en realidad está hablando de ensalada. Para entender dónde decía, qué sentido tenía la palabra papa ahí, tengo que leer la carta completa. Bueno, nosotros leemos las cartas, por ejemplo, de los apóstoles, así, leemos papa y entendemos lo que se nos antoja, porque las dividimos en esos pedacitos. Bueno, los judíos no leen así, jamás leyeron. De hecho, los cristianos tampoco durante 14 siglos. Y realmente hacen estas divisiones de nuestras Biblias actuales, generan bastante conflicto a la hora de exponer la palabra, porque a veces ponen, por ejemplo, un título entre dos versículos que tendrían que ir, que están conectados. Entonces, ¿vos cómo le explicás a tu congregación? Mira, me voy a saltar acá y vamos a terminar acá un versículo más al final. O sea, hay que explicar otra vez eso. Hay que explicar, justamente, explicar la explicación. Y una vez que empezaste con eso ya no tiene más fin. ¿Ah? Entonces, para el pueblo que leía estos libros, el anuncio de la ley de Dios no era un anuncio en el pasado, solo tenía sentido si se hacía presente. El tercer paso de esta celebración de la alianza es aplicar la ley de Dios a la vida del pueblo. Por eso los teólogos también, además del libro de la alianza, lo llaman código de la alianza. Porque, digamos, ni bien termina el relato de los 10 mandamientos, empieza también el último pedacito de Éxodo 20, hasta el final de Éxodo 23 casi, enseñando cómo los 10 mandamientos se aplican en diferentes situaciones de la vida, en situaciones concretas. Los 10 mandamientos no son un código moral, sino instrucciones. Y si nosotros, por ejemplo, los cristianos, solemos llamar a los libros de Moisés ley, pero Torá no significa ley, significa instrucción, enseñanza. Una enseñanza de cómo vivir. Y esta sección del libro de la Alianza, el Éxodo 20:20 a 23:20, nos va a hablar de esto. Si tu hermano te pega, y ahí viene el poner la otra mejilla y todo. ¿Qué haces vos si tu hermano te pega? ¿Qué haces vos si te roban algo? ¿Qué haces vos si un esposo o una esposa le mete los cuernos? ¿Qué hacemos con las cosas concretas de la vida? ¿Cómo interactuamos como pueblo, como seres humanos, como hermanos y hermanas? ¿Cómo interactuamos? De eso trata. Entonces, no es un código de ética. Los códigos de ética son para los filósofos griegos. Pero siempre o sea, al, a la, a la- al sermón del monte, de capítulo 5 al 7, se lo conoce como la ética del reino. Bueno, nosotros por lo menos estudiamos así en teología bíblica, ¿verdad? Pero, ¿eh?
No es, El ethos del reino puede ser, pero ética, como un código abstracto, no. No hay nada abstracto en la Biblia. Porque yo puedo, por ejemplo, algo que en la lógica, en realidad en la retórica aristotélica está súper prohibido, que es el argumento ad personam. ¿Por qué? Porque se reconoce el argumento. Yo digo, robar está mal. Para el ethos bíblico, yo no puedo decir robar está mal si yo robo. Yo no puedo proclamar una palabra que no me transforma. Para nosotros los evangélicos, especialmente los evangélicos latinoamericanos, descendientes de los misioneros yanquis, eso es lo más normal del mundo. Lo importante es proclamar principios. Nuestros principios, nuestros valores. Y bajo la sábana hacemos otras cosas. Para el ethos bíblico eso no existe. El argumento ad personam es absoluto. Yo no puedo, o sea, no hay verdad en mis palabras si esas palabras no son parte de mi vida. Entonces el no robarás, por eso decía, después de la proclamación del no robarás, por ejemplo, ¿qué hacemos si alguien me roba un buey? ¿Qué hacemos si alguien me roba la ropa? ¿Qué hacemos? Los códigos de justicia, no codiciarás. Pero, okay. ¿Qué hacemos cuando un pobre trabaja para vos y tiene una deuda? No te vas a quedar con su manta. No vas a explotar al extranjero. Jamás vas a rebuscar hasta lo último para que los pobres tengan que comer. Y el Nuevo Testamento es más radical con eso, pero no es nuestra materia. Lo importante, entonces, para la alianza mosaica, no eran los 10 mandamientos como expresión teórica, sino cómo se aplica eso en la vida cotidiana de todo un pueblo. Y de hecho, la violación a los 10 mandamientos eran los pecados de muerte. Cualquier violación a cualquiera de los 10 mandamientos explícitas, morías apedreado. No había, no había mucha. profe, ya, Faltarle el respeto a los padres, apedreado. Tener otro Dios, apedreado. Como diría el viejo Gaspar de los Simpsons, tabla, tabla. habla. Profe, una consulta, ya que trajiste a colación, yo sé que no forma parte quizás de esta materia, pero aprovechando también la oportunidad, ya que mencionaste esa expresión de pecados de muerte, hay una parte en donde el apóstol Pablo señala, no recuerdo el pasaje ni la carta Juan, en la que escribe, en realidad es el apóstol Juan. Juan fue, Sí. en donde él dice que no se pida por los pecados de muerte. Hay pecados de muerte por los que yo digo que no se ore, más o menos. ¿Y a qué se refería eso? A Por los ejemplo, al quebrantamiento de la ley. De hecho, un poquito antes, el pero propio... entonces serían todos los pecados. O sea, está diciendo No, ya. no, ¿Por qué? los pecados de muerte, o sea, todos los pecados son transgresión de la ley. Claro, Pero los pecados de muerte eran la transgresión voluntaria y explícita de la letra de los 10 mandamientos. Las 10 palabras que Dios había escrito sobre la piedra. Entonces, si yo, digamos, le miento a mi mamá, me quedé con el vuelto de ir a la despensa y le miento, estoy deshonrando a mi madre. No es muy difícil. Sí, estoy deshonrando a mi claro, madre, estoy mintiendo. claro. Sí, Digamos, todos los niños deberían ser apedreados, según la ley de Moisés. No. El pecado de muerte era cuando el hijo iba e insultaba o rechazaba públicamente a sus padres. Cuando los blasfemaba públicamente. Cualquiera que desee dinero, por ejemplo, es idólatra. Antiguo y Nuevo Testamento dicen lo mismo. Pero eso no era pecado de muerte. Pero si yo iba al templo de Mamón a presentar ofrendas para prosperar, entonces sí, yo tenía un Dios extraño delante de Dios, estaba apostatando de la fe de Israel. El castigo, muerte.
si yo erijo imágenes para representar al Dios verdadero, ese es el mandamiento, entonces, poner una estatua y decir, ese es Dios, el Dios de la Biblia, piedra. Sí, así sucesivamente. El quebrantamiento del sábado, piedra. Y no hay mucha confusión con el sábado. Éxodo 31 dice bien claro, esta será señal para el pueblo de Israel. Cabo, a nosotros no se aplica. Tampoco los 10 mandamientos como están escritos, tampoco se aplican a nosotros. Solo como ley natural, ¿no? Pero sigamos en la materia. Pero los pecados de muerte eran esos, los que se castigaban con el apedreamiento público. Y que están definidos en el Código de la Alianza y están definidos también en Levítico. Allí dicen bien claros cuáles eran los pecados que se castigaban con la muerte. Y que algunos ni siquiera eran crímenes, o sea, no eran delitos, pero eran pecados porque transgredían la ley de Dios. Y se castigaban con la muerte. Era bien fácil de entender. ¿Cuál es, Si hacías eso, te cuál es mataban. la, y cuál es la lectura de ese pasaje en este tiempo, profe? O sea, ves una persona homosexual y pecado de muerte. Ves a un adúltero, pecado de muerte. Y no se supone que tendríamos que orar por ellos. O sea, ¿cuál es la lectura de Primera de Juan capítulo 5? Primero, ¿para quién? Nos vamos de materia, pero vamos. Perdón. Pero no, porque nos vamos al Nuevo Testamento. A mí me encanta enseñar Nuevo Testamento. Durante años enseñé Nuevo Testamento. Pero, ¿a quién le escribe Juan? ¿A quién son escritas las cartas? No es tan difícil. Todas las cartas fueron escritas a iglesias. O sea que los receptores de las cartas ya eran cristianos. ¿Sí? Ya eran cristianos. A ellos les está escribiendo. Si yo veo una persona que no es cristiana, no importa lo que haga, por ellos oro, intercedo, busco, les predico. Pero si dentro de la comunidad, los que conocen la verdad, Hebreos 6, y blasfeman y apostatan de la verdad, para eso no hay vuelta atrás. Ya no voy a orar por vos, Sergio. Ay, Dios mío. Ya le tenía, ya faltaba decirle algo al pobre Sergio. Pero de eso trata, de la disciplina. Eran muy austeros, muy estrictos. Cuando leemos fuera del Nuevo Testamento, leemos historias o relatos de las iglesias de los primeros siglos, eran extremadamente estrictas con su membresía. Hoy ninguno de nosotros viviría así, ni a palo, ¿no? Pero era realmente un testimonio de vida, porque vuelvo ahora sí al libro de la Alianza. Era comunitario. El error de uno no era el error de uno, era el error de todos. Era el pueblo completo el que no había sabido pastorear, proteger, corregir, exhortar a esa persona. No debemos olvidar que las primeras comunidades cristianas eran de judíos. Fue uno de los conflictos principales, desarraigar el judaísmo del cristianismo. Y eso llevó casi 3 siglos. Entonces ellos querían aplicar lo que traían de trasfondo. Nosotros, seamos honestos, nosotros mismos queremos aplicar nuestra cultura, nuestro trasfondo, nuestros valores y bautizarlos de cristianos. Pero en realidad son nuestras ideas. No tienen nada que ver con el Nuevo Testamento o con Jesús, ¿no? Nuestras ideas, nuestros valores, nuestras expectativas, nuestros anhelos. Y esta gente era lo mismo. Ellos traían su trasfondo judío, sus costumbres judías, sus cultos judíos, y aceptaban el cristianismo y reconocían a Jesús como Mesías, pero eso no los sacaba del país o el lugar donde vivía para ponerlo en una nube tocando el arpa con los angelitos.
Y de allí las iglesias aplicaban hoy para nosotros sería... Yo no sobreviviría ni 2 minutos en una iglesia de esas. La primera pedrada me iba a romper el coco, ¿no? Pero para entender, volvemos, tenemos que entender el trasfondo y las relecturas que hacían una y otra vez de las mismas escrituras. Y vamos a los últimos 2 momentos, ¿sí? Después de la aplicación, venía la promesa, ¿no? El cuarto paso es oír la promesa a la fidelidad. En Éxodo 23. Las promesas de Dios son siempre para los fieles. No en un estilo de fidelidad mecánica, ¿sí? No solo yo, calculo que ustedes también, y si no me equivoco, Luis hace 1 o 2 clases mencionó Deuteronomio 28. ¿Sí? Las famosas bendiciones y maldiciones. ¿Qué lado vas a elegir? Si nosotros leemos esta sección de Éxodo, vamos a ver que las promesas para la fidelidad no eran mecánicas, sino un constante diálogo de amor con Dios. Vos no sos fiel para recibir bendiciones. Vos sos fiel para ser fiel a Dios. Y por ser fiel a Dios, Dios te colma de bendiciones. Profe, ¿puedes repetir esa frase? El llamado a la fidelidad no es para recibir bendiciones Ok, materiales o cualquier otra, claro. sino para ser fiel a Dios. Y Dios derramaría las bendiciones que Él considerase. No hay bendición mecánica en todo el Pentateuco. Leer Deuteronomio 28 sin leer Deuteronomio 26 al 32 te hace decir cualquier barrabasada. Porque inclusive en Deuteronomio, que es una literatura bastante diferente de los otros 4 libros, inclusive en Deuteronomio no hay merecimiento por las obras en sí, sino por la relación, por el vínculo con Dios. Hay una leyenda escrita por un monje bastante loco del siglo XIII, llamado Meister Eckhart, Eckhart von Hochheim, un monje dominico, siempre considerado hereje, uno de los inspiradores de Lutero, él y Johannes Tauler. Este Eckhart, en uno de sus pequeños libritos, escribió una historia que era así resumida. Va una chica por la calle, muy bonita, y un muchacho la sigue, diciéndole lo bonita que era, un montón de piropos, ¿sí? No sé qué. Bueno, ahora eso es políticamente incorrecto. Pero le iba diciendo piropos, y en un momento la chica se da vuelta y dice, bueno, vos decís que yo soy linda, pero yo no soy la más linda. La más linda es mi hermana. No, vos sos la más hermosa mujer que he visto, sos un ángel bajado del cielo, jamás voy a ver una hermosura. Te repito, yo no soy la mujer más hermosa de este mundo, la mujer más hermosa de este mundo es mi hermana. Si vos ves a mi hermana, te vas a quedar sorprendido. No, pero mi corazón es tuyo, yo no tengo ojos para otra mujer. Pero en serio te digo, si vos vieras a mi hermana, te vas a convencer de que ella es la más hermosa del mundo. Tanto le dijo esto a la chica que finalmente el muchacho se da vuelta y ahí venía una petiza con un solo ojo, flaca de un lado, gorda del otro, chueca y vidente. O sea, tenía 2 dientes. Y entonces el muchacho se enoja, mira a la chica bonita y dice, mentirosa, vos me dijiste que tu hermana era 1000 veces más linda que vos y es más fea que apretarse los dedos con la puerta. No, el mentiroso sos vos, porque dijiste que tu corazón solo me pertenecía a mí. Si tu corazón me hubiese pertenecido a mí, no te hubieras dado vuelta, no importaba cuál fuese la promesa. Con esta parábola, Eckhart hablaba de
de cuál es la fidelidad que Dios pide. Los dones de Dios son no correlativos con el don de Dios, con el propio Dios dándose. Y tanto en el Antiguo cuanto en el Nuevo Testamento, en el trasfondo es siempre ese. Entonces, las bendiciones de la fidelidad son dádivas de amor de Dios, no por la fidelidad en sí, sino por ese vínculo que el pueblo tenía con él. Y por último, una vez que se hacía esto, que se recordaba la historia, que se escuchaba la ley, que se explicaba la ley, se actualizaba la ley y se recibían las promesas, el pueblo respondía, amén, sí, eso haremos. Renovaba la alianza. Un círculo o un ciclo que una y otra vez vemos repetirse en todo el Pentateuco. Esa renovación de la alianza. Tanto con los individuos, cuando empieza con los patriarcas, ¿sí? Como con el pueblo entero. ¿Sí? Hay algunas lecturas medio fantasiosas. Siempre tenemos que recordar que esas cosas no tienen ni 100 años, pero los famosos 7 pactos y no sé cuántas cosas más. La verdad es que si leemos atentamente, cuando Dios hacía, digamos, un pacto con Adán, Él lo estaba haciendo con la humanidad. Por ejemplo, cuando se hace una relectura en Hebreos de Leví y recibiendo los diezmos, dice, pero Abraham recibió los diezmos porque Leví estaba en los lomos, o sea, en la descendencia de Abraham algún día. Entonces Leví dio diezmos a Melquisedec. Para los judíos, el pacto con la persona era con toda su descendencia, especialmente los patriarcas que eran elegidos por Dios para dar origen al pueblo. Y esta es la lectura hebrea que los primeros cristianos mantuvieron. ¿Eso significa que nosotros hoy en día, leyendo con nuestros ojos, le hemos equivocado? No. Solo leemos parcialmente, y eso tenemos que acostumbrar, a reconocer que todas nuestras lecturas son parciales y son temporales. La próxima generación probablemente lea diferente. Y en vez de estresarnos, ¿por qué no podemos controlar al resto? Deberíamos agradecer por la multiforme gracia de Dios que se comunica a todas las generaciones de acuerdo a su necesidad. Amén. Ahora se nos corta que son los que tenemos que grabar para mantener nuestro ciclo de... Gracias, Luis, recibí la grabación, después la bajo y la pongo todo junto. Para mantener el ciclo de nuestras clases del seminario. Pero yo les prometí su tercer tiempo, así que ni bien se nos corte esto, si quieren nos reconectamos y ahí hacemos nuestro ciclo de preguntas y respuestas. Pero hoy vamos a hacerlo cortito, si no de ver a mi señora me echa de casa. Hacemos nuestra alianza, profe. Hacemos nuestra alianza, pero cortita, si no me retan. Estoy ansioso esperando las preguntas de Sergio. Pero ¿valen la pena? ¿Cómo no? Claro, Es por eso. eso lo que nos lleva a profundizar nosotros mismos. Cuando llegamos a las Escrituras, tenemos que llegar a las Escrituras no con las respuestas que nosotros queremos encontrar, sino abiertos. Hace unos días leí una cosa hermosa, que dice, cuando vos cuestionás al pastor o al teólogo o al que sea, te dicen, tenés que tener una fe como de niños. Los que dicen eso jamás tuvieron un niño pequeño, porque quien tiene un niño de 2, 3 años, lo único que te dice, ¿por qué? Cuestionan todo. Todo hay que cuestionarlo. Y no hay ningún problema con eso. Es muy bueno. Solo que